Eh, lo último que platicábamos eran pues los elementos principales que constituían a este dispositivo y resaltábamos la parte de los elementos que integraban directamente el manipulador, que era la estructura mecánica, la cuestión de los elementos de transmisión que nos iban a permitir trasladar la energía de los sistemas de impulsión de los actuadores hacia las articulaciones. Incluso comentábamos que había algunos manipuladores, dependiendo de las configuraciones, que tenían actuación directa, es decir, los motores o los cilindros, o dependiendo del tipo de movimiento que fuera a realizar, estos actuadores estaban acoplados directamente a la articulación, o en algunos casos podrían estar ubicados en una parte específica estratégica para que el peso de estos actuadores no influyera sobre el desempeño del manipulador. Y obviamente esta energía, este movimiento se tenía que transmitir hacia las articulaciones, pues mediante los sistemas de transmisión, como pueden ser poleas, bandas, barras, engranes, etcétera, ¿no? De igual forma, platicábamos de la cuestión de los sensores, que eran unos elementos importantes. Bueno, de hecho, eso viene aquí en esta parte anterior. Decíamos esta estructura, las transmisiones. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo sobre la estructura, pero básicamente sobre la configuración de cada uno de ellos, que van a ser importantes por la cuestión de los movimientos que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, y estas, obviamente también dependiendo de estas transmisiones, de estos movimientos y estos elementos, se va a tener unas transmisiones específicas, ¿no? Unos elementos específicos que nos van a permitir poder desarrollar unos movimientos en cada uno de las configuraciones de los manipuladores. Comentamos entonces dentro de los actuadores lo que eran los sensores internos, los externos, los cuales los internos nos van a poder dar información tanto del manipulador como, por ejemplo, la posición, velocidad, aceleración de cada una de las articulaciones. Y dependiendo del tipo de articulación, si era prismática o de revolución, que son básicamente las principales, íbamos a tener esas características, ¿no? De posición angular, velocidad y aceleración angular, o posición absoluta, que podría ser una posición en coordenadas cartesianas. Y además también algunos sensores que nos permiten tener información sobre el sistema, pero desde el punto de vista interno del manipulador, como podría ser el voltaje, podría ser también la cantidad de corriente que están consumiendo los actuadores, temperatura, y en algunos casos, por ejemplo, en los actuadores que tienen sistema hidráulico o neumático, podríamos estar monitoreando la presión, ¿no? La presión que, pues, en este caso sería el equivalente a la corriente que tenemos en nuestro sistema. Y esto con la intención, pues, de proteger los robots, decíamos. Aquí estos diseños tratan de integrar dentro del funcionamiento de los manipuladores, pues el respeto a las tres premisas de las leyes de la robótica, ¿no? El de cuidar su integridad, el de obedecer una orden dada por el hombre, el de proteger la integridad del hombre, etcétera. Entonces, con la cuestión de los sensores y la parte de la programación, pues se trata de implementar estas tres leyes dentro del actuar de estos robots. Entonces tenemos la cuestión de los sensores internos y los externos que nos van a permitir poder interactuar con el entorno donde están desarrollando la actividad, donde se está implementando algún trabajo específico para poder coordinar movimientos y así poder evadir obstáculos o mantenerlos fuera del espacio de trabajo del mismo manipulador. Y en dada situación en la que se invada ese espacio de trabajo por algún objeto que no esté previamente especificado dentro de una actividad, pues activar alguna alarma o tener algún protocolo de atención de esas situaciones específicas, ¿no? También hablábamos de cuestión de los elementos terminales, que los elementos terminales los vamos a dividir en dos principales categorías, que son las pinzas, que nos iban a permitir manipular material, que básicamente es una de las actividades por las cuales se concibió este tipo de máquinas, para poder trasladar objetos de un lugar a otro y específicamente objetos que podrían representar un peligro para los operadores, ¿no? Entonces estos elementos
terminales o pinzas, pues también las podemos clasificar en de 2 dedos, de 3, de múltiples dedos, y además de si los dedos son articulados o no. Y por otra parte, también la cuestión de las herramientas, ¿no? Entonces, o tenemos pinzas para manipulación o tenemos herramientas para poder proporcionar un trabajo específico o una transformación al material que estamos manipulando, ¿no? Como puede ser taladrado, corte, remachado, eh, troquelado, en fin. Por lo general, estas herramientas van a desarrollar una actividad metalmecánica, como las conocemos comúnmente, pero pues están adaptadas para que el manipulador pueda tener un desarrollo o un desplazamiento dentro de un espacio de trabajo específico. Y aunque no digamos que sea lo más externo o lo último del manipulador, si lo ponemos al final, porque es muy importante lo que va a ser el controlador, ¿no? Este controlador nos va a permitir tener comunicación ya sea con la computadora o con algún elemento de aprendizaje, como lo veremos en esta diapositiva siguiente, en donde este controlador nos va a permitir interpretar las señales que provienen de una computadora, y estas señales por lo general son coordenadas que describen una trayectoria, y esta trayectoria ya obtenida por un planificador, un generador de trayectorias, van a describir un trabajo específico que tenga que desarrollar el manipulador, con la ventaja de que el manipulador no necesita estar fuera de línea o fuera del proceso de producción para poder generar estas trayectorias o estos movimientos. El controlador se va a encargar de interpretar esas coordenadas, esos puntos de precisión de la trayectoria, y hacer lo correspondiente para mover las articulaciones o los actuadores de las articulaciones y llevarlo a la posición, velocidad y aceleración deseadas para que cumpla esta tarea, ¿no? Otra de las funciones de este controlador, les decía, es tener una interacción con el elemento de aprendizaje y enseñanza, que en este caso es el Teach Pendant, para poder tener un tipo de programación gestual fuera de línea que nos va a permitir tener un método de enseñanza o de programación del robot, que no tiene que ver tanto con la cuestión del modelo matemático, pero sí con la validación de los movimientos por medio de la cinemática directa, ¿no? Esta cinemática directa nos va a permitir poder grabar posiciones dentro de un espacio de trabajo, y que posteriormente por medio de este controlador reproducir esos movimientos y hacer unas trayectorias que se pudieron aprender desde el punto de vista de la experiencia del operador, ¿no? Entonces, todos estos elementos, y además dentro del controlador también tenemos elementos para poder conectar el manipulador con algunos otros robots, o también con algunas otras máquinas dentro de líneas de proceso, como pueden ser presas, tornos, estaciones de almacén, bandas transportadoras, en fin, muchas máquinas también que pueden estar integradas dentro de una línea de proceso. El controlador nos permite esa conexión junto con otros equipos, ¿no? Entonces, aquí esta parte de los componentes son los que se clasifican y mínimos necesarios para poder tener un buen manipulador, para poder tener la construcción, la integración de un robot con intención de líneas de proceso, para poder interactuar con algunos otros componentes, ¿no? Eh, entonces, podríamos también describir desde otro aspecto que estos elementos de los manipuladores, decíamos que tenían una característica antropomórfica, y esa característica antropomórfica era que emulaban y se imitaban los movimientos del brazo humano, ¿no? O sea, la constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano, en este caso el brazo, y muchas veces se nombran con esas características en relación a la comparación con ese brazo. Tenemos que la mayoría de la primera articulación, por lo general, es un movimiento alrededor del plano del eje Z, ¿sí? Y que está sobre el plano horizontal. Lo describimos con el nombre de cintura, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer grado de libertad, ¿no? Por lo general.
Les platicaba el número de grados de libertad, depende mucho en función de la tarea que queremos desarrollar, del espacio de trabajo, pero también se debe a la cantidad de grados de libertad mínimos necesarios para poder posicionar y orientar un objeto en el espacio, ¿no? Platicábamos en sesiones anteriores que un objeto libre en el espacio o una partícula libre en el espacio tiene 6 grados de libertad, los desplazamientos en los correspondientes ejes X, Y, Z y también los giros en cada uno de sus ejes, ¿no? Si tuviéramos una caída libre de ese objeto, es probable que tuviera movimientos en esos 6 ejes, ¿no? En los giros correspondientes y en los desplazamientos. Pero en cuanto tenemos una restricción de movimiento, se van perdiendo grados de libertad. Y esas restricciones de movimiento se van dando cuando tenemos la unión de dos elementos, de dos eslabones o elementos rígidos, y esa unión permite al menos un movimiento dentro de estos ejes. Dependiendo de la cantidad de movimientos que permitan esta unión, pues serán los grados de libertad de dicha unión. Entonces, por lo general, cada una de las articulaciones de los manipuladores tiene al menos un grado de libertad. Pudiera llegar a tener dos, pero es más complejo porque eso representa que esos 2 grados de libertad o esa unión entre esos dos elementos con 2 grados de libertad, pues debe de ser controlada por dos actuadores. Es complejo, pero es posible. Y entonces, cada una de esas articulaciones, cada una de esas de unión entre los eslabones, va a representar un movimiento que le guarda similitud con cada una de las articulaciones del brazo, ¿no? Entonces tenemos el de la cintura, tenemos el del hombro, por lo general se le conoce así, el del codo, y los 3 grados que se tienen en la muñeca. Algunos llegan a tener 3 o algunos llegan a tener 2, se considera uno de los grados de libertad que podría ser redundante, o en algunos casos llega a presentar muchas singularidades en los movimientos, pero se tiene lo que es la elevación, de la muñeca, la desviación o cabeceo, que se le conoce, y el giro. Son movimientos muy similares a la cuestión de aviación, movimientos similares también, por ejemplo, ocupan estos conceptos en la parte de cinematografía, cuando están haciendo referencias a los movimientos de paneo, elevación, el yogueo también de las cámaras, ¿no? Pero se refiere a los 3 movimientos que pueden desarrollar de giros en la extremidad de la muñeca. Bien, bueno. Entonces les comentaba en función del espacio de trabajo y de las articulaciones que están relacionadas con el mismo. Vamos a tener algunas configuraciones básicas y configuraciones en las que algunos diseños, algunas integraciones de las articulaciones se pueden considerar en cada uno de estos tipos. O sea, con la finalidad de emular los movimientos del brazo, se han desarrollado diversas configuraciones básicas de los robots, los cuales basan su movimiento en los pares cinemáticos de revolución y prismáticos. Estos pares cinemáticos, así es como se le nombra desde el punto de vista de la robótica, no es más que la unión de dos elementos rígidos o de dos eslabones, y esa unión les permite un movimiento dentro de los 6 posibles que tuviera un objeto libre en el espacio, ¿no? Como son movimientos de un solo grado de libertad, que puede ser con un desplazamiento en el caso de los prismáticos, es decir, un par cinemático o la unión de dos eslabones rígidos que de un grado de libertad que te generan un desplazamiento a lo largo de un solo eje, un desplazamiento lineal, que le conocen como prismáticos. Ahorita en otra diapositiva les explico con una gráfica cuál es el movimiento. Y pues el otro es la de revolución, simplemente proporcionan un giro alrededor del eje y ese eje por lo general coincide con el perno de unión de los eslabones, ¿no? Entonces, considerando estos tipos de pares cinemáticos esenciales para la construcción de los manipuladores, tenemos diferentes configuraciones. Por ejemplo, el más sencillo, pues es el cartesiano prismático, que ahorita en estas configuraciones únicamente se consideran los 3 primeros grados de libertad.
Es decir, estos 3 grados de libertad solo nos van a permitir posicionar un objeto en el espacio, y ya para poderlo orientar dentro de ese punto en el espacio, pues vamos a requerir de más grados de libertad. Con esto, aunque sabemos que un objeto libre en el espacio tiene 6 grados de libertad, no limita a una máquina que solo tenga 6, ¿no? Es decir, hay manipuladores que pueden contar con 8, con 10 grados de libertad, aunque algunos grados de libertad pudieran ser redundantes. Es decir, si yo moviera el grado de libertad 7 u 8, tal vez el resultado en el movimiento sea el mismo que si lo hubiésemos hecho con un movimiento en el eje 3 o en el eje 4. A eso se refiere con la redundancia. Y obviamente pues hace más complejo el modelo, pero podría ser que las soluciones fueran más fáciles de obtener con más grados de libertad. En fin, bueno, aquí hasta ahorita en esta parte solo se consideran los 3 primeros grados de libertad. Y con lo cual solo controlamos posición. Entonces, en el cartesiano prismático, pues como su nombre lo dice, nos va a proporcionar un movimiento en los ejes cartesianos, X, Y, Z, ya sea que fuera un movimiento de desplazamiento independiente de cada uno de esos ejes, o como si tuviéramos un pequeño manipulador que se está desplazando en ellos como si fuera una jaula, ¿no? Ahorita les pongo un ejemplo. Otro es el cilíndrico, también igual 3 grados de libertad, pero aquí ya estamos combinando algunos movimientos entre movimientos de revolución y movimientos prismáticos, ¿no? Esférico polar, por lo general también tenemos una combinación en ellos de movimientos prismáticos y de revolución o de rotación. Cuando se quiere describir el tipo de movimiento, por ejemplo, aquí en el prismático, por lo general la topología que se le indica es PPP. Bueno, lo voy a poner en mayúsculas. PPP. O quiere decir que es su topología o su forma de construcción en sus articulaciones prismático, prismático, prismático. Con esto tratamos de indicar cómo está la configuración de estos robots, la clasificación para el espacio de trabajo que van a desarrollar. Por ejemplo, el cilíndrico, como su nombre lo está indicando, trata de desarrollar un espacio de trabajo en el cual se desarrolla una especie de cilindro. Y aquí es el movimiento es de revolución, prismático de revolución, ¿sí? Tenemos una articulación de revolución. En el esférico polar tenemos aquí una combinación de ellos, pero la disposición o la forma como están interconectados cambia un poco. Aquí tenemos revolución, revolución prismático. Y pues obviamente las de revolución, pues tendríamos que todos son RRR. Y en el SCARA tenemos aquí una peculiaridad. Es muy similar, por ejemplo, al esférico, perdón, sí, al esférico. Al esférico tenemos es un RRP, pero la configuración, por ejemplo, del esférico polar, las articulaciones de revolución están principalmente orientadas en el plano horizontal, es decir, el eje de rotación es el eje Z y es perpendicular al plano horizontal, mientras que en el SCARA está al revés, ¿sí? Este cambio de planos nos va a permitir que los movimientos tengan un desarrollo específico, aunque pareciera que tienen la misma topología, están desarrollando diferentes espacios de trabajo. Ahorita lo analizamos un poquito más. Entonces, en función de estos grados de libertad que están integrados y la forma como se están uniendo, la combinación de cada uno de ellos, pues da origen a cada una de las clasificaciones y a las principales clasificaciones características de estos espacios de trabajo. Entonces, aquí tenemos, les decía, el cartesiano, dice capacidades de movimiento a lo largo de los ejes X, Y, Z. Vemos aquí un ejemplo esquemático muy sencillo. Entonces tenemos desplazamiento, por ejemplo, en el eje X, desplazamiento en el eje Y
y una elevación en el eje Z, o tenemos extensión en el eje Y, y al final de cuentas nos genera un volumen de trabajo, pues algo parecido como una cajita, ¿no? Dentro de las aplicaciones, pues hay una gran variedad, pero principalmente lo que se utiliza es para trabajos, para actividades en las cuales se quiere desarrollar un ensamble, ¿no? Este tipo de espacio de trabajo es muy utilizado, por ejemplo, para las tarjetas las tarjetas madre, las tarjetas de cómputo, o algunos procesos en los cuales necesitamos precisión sobre un plano horizontal. Aunque en este tipo de actividad y con este tipo de manipuladores, por lo general también se ocupa mucho para el proceso de metalmecánico, por ejemplo, para CNCs, para mesas de corte. Este tipo de configuración de robots pues les da una precisión elevada y además una sencillez en su modelo, ya que pues corresponde bastante el movimiento de los ejes a lo que va a ser la interpretación al espacio de trabajo y a las coordenadas globales del mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos una característica principal de este manipulador. Otro de los manipuladores es el cilíndrico, con movimiento a lo largo del eje Z, es decir, se eleva. Entonces el primer movimiento considerado es el de la cintura, les decía, este es la articulación R, gira sobre la base, ¿sí? Un determinado ángulo, teta grados. Después tenemos una elevación sobre el eje Z y tenemos una extensión sobre, vamos a llamarlo el eje Y, que aunque en este caso ya se considera como el radio de ese cilindro. Y les decía por la forma de trabajar, hagan de cuenta que desarrolla un espacio de trabajo algo similar a un cilindro hueco, ¿no? Porque por la cuestión de la extensión del eslabón y la cuestión del desplazamiento del eje Z, ¿sí? Que se eleva y se contrae, podríamos decir que está generando una especie de trabajo de este tipo. Híjole, no me dejó moverlo. Algo así. Bueno, entonces, por lo general, este tipo de manipulador es muy empleado en la cuestión de pick and place, o de tomar y dejar, tomar, sujetar y poner en un lugar específico, perdón, para tomar un objeto y girar y dejarlo en otra línea de proceso, en otra banda transportadora. Es casi como intercambio de líneas de proceso. O puede tener diferentes bandas transportadoras en donde tiene que seleccionar, dependiendo del material o del objeto que viene en la banda principal, lo suministra o lo alimenta a diferentes bandas, ¿no? Por específicamente el espacio de trabajo, el volumen que genera, le da esa facilidad. Otra de las cuestiones aquí con este tipo de configuración, fue muy utilizado en manipuladores robóticos, no en robots industriales, sino en manipuladores. ¿Qué diferencia existiría, por ejemplo, entre un manipulador como tal, un solo manipulador, y un manipulador robótico o un robot, ¿no? Bueno, aquí la diferencia, cuando estamos considerando únicamente el manipulador o un manipulador, por lo general no podemos tener control intermedio de su movimiento. Es decir, este robot, si giraba alrededor de la base, los robots, cuando no podías tener un control intermedio dentro de todo su movimiento de giro, se le consideraba que solo estábamos haciendo un dispositivo manipulador, porque le indicábamos el inicio y el final, por ejemplo, el inicio y el final del movimiento. Por ejemplo, aquí en la base, podríamos decir que este era su inicio y del otro lado era el final. Pues era como tener aquí estos elementos, topes mecánicos. Obviamente esos no eran topes mecánicos, eran algunos microswitch o elementos que activaban y desactivaban válvulas, como por ejemplo cuando teníamos trabajo con algunos cilindros neumáticos. Estos cilindros tenemos su cámara, tenemos el vástago
y cada uno de los vástagos, pues podríamos, perdón, en el vástago podríamos tener un microswitch al tener el cilindro completamente retraído o extendido. Por lo general traían una especie de elemento terminal al extremo del vástago que permitía activar lo que era este switch, ¿sí? Y si tuviéramos otro aquí en el final, pues se activaba este micro switch, ¿no? Entonces podíamos tener la retroalimentación de la posición completamente extendido y completamente contraído, pero no teníamos una forma de poderlo controlar en una posición intermedia, ¿sí? Entonces eran un todo o nada. Este manipulador se giraba completamente a la izquierda o completamente a la derecha. Lo que sí se podía regular, tal vez, era qué tanto salía este cilindro o qué tanto se contraía, porque estos dispositivos aquí en esta base, como se puede apreciar aquí, en esta parte venían unas guías, son unos elementos que se podían desplazar o cambiarse de posición para regular el grado o el ángulo. Es decir, puede girar 180 grados o lo podíamos limitar a 90, si estábamos hablando que queríamos distribuir entre otras líneas de proceso. Lo mismo se puede hacer con la cuestión de la extensión de esta articulación, ¿sí? Así como les decía, esta parte podría corresponder específicamente al movimiento del pistón y lo mismo la elevación del manipulador. Entonces, como todo era controlado con sensores de límite o con microswitch de límite para saber qué tanto se extendía y qué tanto se contraía, no teníamos un control dentro de la programación del movimiento de cada uno de los ejes. Entonces, por eso este tipo de dispositivos, no necesariamente de esta configuración, ¿no? Porque podríamos tener otras configuraciones en el espacio que funcionen de la misma forma, ¿no? Pero al hecho de solo tener el control sobre el inicio de la posición y el final, lo restringe a poderlos nombrar como manipuladores, ¿no? Manipuladores industriales, no manipuladores robóticos, por el hecho de no tener control sobre las posiciones intermedias. Cuando ya esto cambió, esto era más que nada por la cuestión del tipo de actuador que se está empleando, ¿no? Por el tipo de actuador y de control. Se puede tener un control intermedio, aunque estemos hablando de un cilindro neumático y un cilindro hidráulico, pero para poder realizar eso necesitamos que los elementos de control sean más sofisticados. Es decir, aquí para poder tener un control sobre una posición intermedia, necesitaríamos que nuestro actuador fuera de doble efecto y además las válvulas que se utilicen sean válvulas de presión diferencial para poder estar controlando qué tanto vamos a abrir la válvula de entrada, de acceso, y qué tanto se abre la válvula de escape para poder sopesar entre ambas presiones y tratar por ese efecto, controlar la cantidad del vástago que se está extendiendo, ¿no? Entonces es algo más complejo y además también recuerden el tipo de fluido que se ocupa. Es un fluido, en el caso de la neumática, un fluido compresible y por lo tanto no nos da una cierta linealidad para poder determinar que a tal presión pues corresponde una determinada extensión en el vástago, ¿no? Entonces podríamos llegar a comprimir más el fluido, elevar la presión, pero no con eso tener una mayor extensión en el vástago. Por lo contrario, en el hidráulico, como ese sí es un fluido no compresible, sí podríamos tener esa linealidad y esa controlabilidad. También necesitaríamos esa cuestión de las válvulas con presión diferencial para poder regular ese movimiento, ¿no? Entonces, pues si este tipo de energía con este tipo de actuadores genera esa falta de controlabilidad y hace que nuestro manipulador no pueda tener un pleno control sobre toda su carrera y obviamente no podamos reprogramarlo para otros movimientos más fácil, se tenía que hacer una reconfiguración física. ¿Por qué se sigue utilizando? Pues en este caso es por la cuestión de las capacidades de desarrollo de su fuente de energía, es decir, de la energía hidráulica y la neumática,
nos permiten desarrollar movimientos con mayor fuerza y mayor velocidad. Y eso es por lo que todavía se aplican, se usan dentro de la industria este tipo de manipuladores para el manejo de material entre líneas de proceso, ¿no? Entonces les decía, no necesariamente esta configuración del cilíndrico, solo es el ejemplo de este manipulador que se llama el Mercury, que es el que más destacó, digamos, con este espacio de trabajo y con las aplicaciones y las prestaciones que les estoy comentando, ¿no? Podríamos tener robots industriales con esta configuración, con este espacio de trabajo, solo que ahora ya los actuadores pues podrían ser actuadores a base de motores con un nusillo, un sinfín para poder generar los movimientos lineales y obviamente también el motor en la base para poderlo hacerlo girar. Y con ellos pues sí, tal vez tendríamos un mayor control sobre las posiciones y sobre la cantidad de desplazamiento que tengamos en los últimos ejes para extenderse y contraerse y con ello tener control y reprogramación más fácil y rápida, ¿no? Entonces, esto es con respecto al cilíndrico. Por otro lado, tenemos, les decía, que es el esférico o polar. Su nombre lo indica, está desarrollando un espacio de trabajo muy similar a una semiesfera, a la mitad de una esfera, y corresponde también, por lo general, a una interpretación por coordenadas polares, ¿no? Que es el giro en la base, como lo podemos ver en esta parte, ¿sí? Un giro en el hombro, ¿sí? Y la extensión del último eslabón, esa extensión pues nos va a permitir generar, no voy a poderlo dibujar, pero una especie de esfera, algo así, semihueca, ¿no? Híjole, no, es muy complejo con este. Pero el espacio de trabajo nos generaba una especie de esfera. Les decía, en comparación con el cilíndrico, aquí también está interactuando lo que son, digamos, un movimiento híbrido. Es decir, tenemos articulaciones de desplazamiento o articulaciones prismáticas y articulaciones de revolución. A diferencia del otro, pues teníamos dos prismáticas y una de revolución, y aquí tenemos al revés, tenemos dos de revolución y una prismática, pero nos generan algo muy similar en cuanto a los movimientos, ¿no? Tenemos un radio y una extensión de ese espacio de trabajo. Ahí tenemos un ejemplo, también es un manipulador, en este caso también se controlaba la extensión completa del cilindro y la contracción. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de traslado de vidrios, de hojas de vidrio, y por su movimiento natural o por su forma de desplazarse, era muy versátil para este tipo de trabajo, ya que tenía que, digamos, moverse en esa trayectoria, levantar en este punto, liberar las zonas de trabajo aquí y girar y alimentarlo a las máquinas, ¿no? Entonces es muy importante analizar los movimientos naturales de las configuraciones para determinar qué configuración es más viable de aplicar a un determinado trabajo, ¿no? Porque hay veces que nosotros queremos integrar un manipulador, ok, ya tenemos que analizar primero qué tipo de automatización requerimos, si es una fija programable o finalmente una flexible en donde vamos a aplicar estos robots. Y después de ello tenemos que identificar qué tipo de configuración es la más adecuada para integrar dentro de estas líneas de proceso, ¿no? Porque tal vez el trabajo que estemos desarrollando siempre va a ser un corte y por lo general esos cortes van a ser en forma lineal. Hagan de cuenta que estamos trabajando dentro de esta misma fábrica y este robot va a alimentar sobre unas transportadoras, pero al final de cuentas van a llegar a una mesa de corte. Y en esa mesa de corte, pues lo que por lo general se va a hacer es seccionar en partes más pequeñas. No sería viable o no tendría sentido tener un manipulador que fuera de revolución completamente, ya que la disposición de las articulaciones y por ser de revolución, la transformación de las trayectorias va a ser más compleja, más laboriosa, y al final de cuentas se van a estar desarrollando por lo general siempre movimientos lineales, ¿no? Entonces ahí conviene implementar lo que sería un manipulador prismático o cartesiano. O viceversa, por ejemplo, si vamos a hacer cortes en los cuales vamos a generar movimientos oblicuos o movimientos circulares, tal vez un cilíndrico sea más apto,
o un esférico. En fin, dependiendo de la tarea y de la aplicación, hay que analizar el espacio de trabajo que se puede implementar, que va a generar los movimientos, y con ello considerar la configuración del manipulador. ¿Vale? Entonces, y tenemos lo que es el configuración de brazo articulado. Aquí simplemente tenemos los movimientos de rotación. Les decía, el de la cintura, el del hombro aquí y el del codo, ¿no? Ahí tenemos 3 movimientos de rotación. Y por la forma como están dispuestos, pues asemejan el movimiento a lo que es el brazo robótico, ¿no? Este tipo de configuraciones y de movimientos es más raro verlo con actuadores neumáticos o hidráulicos, ¿no? No es común ver motores de este tipo, hidráulicos o neumáticos, que generen movimientos rotacionales naturales de cada una de las articulaciones. Por lo general se ven con motores eléctricos, ¿no? Y al tener motores eléctricos sí nos va a poder permitir, con medio de sensores de movimiento, con encoders o con tacogeneradores, poder determinar la posición, la velocidad de la aceleración de las articulaciones. Entonces sí tenemos mayor control sobre la posición angular de cada una de ellas, ¿no? El espacio de trabajo sí es más complejo, nos desarrolla una especie de burbujas. Hagan de cuenta, pues obviamente primero todo el espacio de trabajo que vamos a generar aquí. Y con este brazo del primero que estamos generando, hagan de cuenta que se va a generar, no voy a poder, generar una especie de una primera etapa de burbuja, ¿no? De cuenta así. Y con el otro, este eslabón, pues genera una segunda burbuja anidada, ¿no? Entonces, es muy característico ver sus espacios de trabajo de estos robots como una especie de burbujas.